Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 136 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Repensar la educación superior. Papá, suenan pericos a veces. Ya no, ya estamos en la recta final hacia el verano, ¿verdad? Ok, Ujú. ok, sí, Sí, yo, yo creo que estamos en otoño, pero es que sí, el clima de Costa Rica es tan particular que después del otoño, de ahí viene el verano, sí. ¿verdad? Ujú, Es muy extraño eso y muy ujú, llamativo, pues a mí me queda muy claro que después del equinoccio más o menos empieza a enfriar y se sienten vientos y se despejan las noches y para la lluvia. ujú. Llevamos 6 días sin lluvia, al menos aquí Sí, donde cómo estoy. no, cómo no. ¿Sí? Ujú, Entonces, eso cambia, ¿verdad? Y lo llamativo, como decías, es que dentro de unas semanas que para la lluvia, entramos a lo que denominamos verano, a pesar de que en el sí, hemisferio norte se está en invierno. ujú, Bien, participaste la semana pasada en una conferencia con el doctor Francese Pedro, que es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y de ahí derivaste una serie de conclusiones, ¿verdad? De takeaways con los cuales ujú. elaboraste ese artículo que tiene algunas ideas bastante provocativas respecto al repensamiento de la educación superior, ¿verdad? Lo que la UNESCO plantea es que la educación superior produzca ciudadanos globales conscientes de su compromiso social, de sus responsabilidades éticas y, por supuesto, con el desarrollo sostenible. Y entonces hoy queremos hablar de esos 6 entregables que identificaste en la conferencia para tratar de entender si la educación superior puede seguir igual o si más bien debería de eh, reformularse, ¿verdad? Reinventarse, adaptarse a los tiempos. ¿Cuáles son los paradigmas a los que se aferra que debería de abandonar? Eh, ¿Cuáles deberían de ser unos nuevos paradigmas para sustituir? Y creo que con esas preguntas tenemos para una conversación muy rica. Es un tema que hemos tocado aquí varias veces, pero siento que ahora estás aportando unos insumos concretos, tangibles, pues obviamente muy bien pensados por una institución tan reputada a nivel global como lo es la UNESCO. Así que te cedo la palabra para que nos encamines en esta conversación. Muy bien. Bueno, en primer lugar, este, esta actividad de la conferencia del doctor Pedro se enmarca dentro de la cátedra Enrique Góngora Trejos, que fundó la SINAES hace 14 años, y en los 14 años ha habido un conferencista de fuste que antes de la pandemia venía presencialmente, daba su conferencia a un público siempre muy amplio, ¿verdad? Ahora se dio virtualmente y me llamó a mí mucho la atención que en el recuento que hicieron, creo que mencionaron cerca de 20 participantes de 20 países que estuvieron conectados a la red en esa charla. La charla, la cátedra es un homenaje a Enrique Góngora. Enrique Góngora, las generaciones jóvenes posiblemente no lo conocieron. Él murió hace, no sé, 20 años, no sé. Pero Enrique Góngora a mí me parece que era un erudito. Originalmente, él era químico de profesión y se fue a estudiar un posgrado a Alemania en química, pero creo que terminó haciendo el posgrado en matemáticas. Y bueno, no por mezclar la química con las matemáticas, era erudito porque eh, tenía un gran conocimiento de las humanidades,
no se le escapaba lo filosófico, muy interesante él en su afán por la lógica, por la claridad de la comunicación. Tenía un grupo de músicos, todos muy famosos, ¿verdad? Formaban parte del grupo de músicos, por ejemplo, don Gabriel Macaya, que fue rector de la Universidad de Costa Rica, y algunos otros. No recuerdo cómo se llamaba el, el conjunto ese de música barroca, no, no era que tocaban música eh, moderna o romántica, no, era música barroca. Y una conversación con Enrique siempre era, pues, como me imagino yo, que serían los eruditos que en el mundo han sido, ¿verdad? Tenía múltiples formas de hacer una conversación bien interesante, ¿verdad? Murió joven. El SINAES, por iniciativa de Guillermo Vargas, otra figura muy valiosa, que también murió joven, por iniciativa de Guillermo Vargas, cuando era presidente, el SINAES fundó la cátedra Enrique Góngora. Eh, Cosa medio singular en Costa Rica, ¿verdad? Porque eh, aquí vamos cerrando el pasado continuamente, ¿verdad? Somos muy poco dados a los homenajes, somos muy poco dados al rescate de los mensajes de personas que han producido mucho para este país. Vamos como olvidando el pasado. Y SINAES ha tenido éxito recordando a Enrique Góngora, que fue su primer presidente. Cuando se fundó el SINAES, Enrique fue el primer presidente. Posiblemente tuvo mucho que ver en una ley fundacional de SINAES simple y eficaz. Bueno, todo eso estuve pensando mientras oía al doctor Pedro eh, conversar sobre el tema de la educación superior eh, en el mundo. Y pues nosotros creo que tenemos que repensar la educación superior en Costa Rica. Aquí, desde luego, con algunas características muy particulares del país, ¿verdad? Por ejemplo, el financiamiento de las universidades públicas es un financiamiento, a mí me parece que ha sido holgado, respetado, eh, sano como principio, ¿verdad? Sano como principio. Me parece que no ha sido tan sano en su utilización. O sea, en esto la sociedad costarricense, pienso que ha sido más fiel con las universidades, pensando que es la sociedad costarricense la que decide darle un financiamiento seguro y holgado a las universidades. La sociedad costarricense ha sido muy fiel a las universidades. Me parece que las universidades le han quedado debiendo a la sociedad costarricense. Creo que el pecado mayor de las universidades públicas ha sido el manejo que han hecho de su política salarial. Eh, la política salarial ha llevado a las universidades a un extremo de que por pagar los salarios han comprometido otras funciones muy importantes. Incluso creo que en algún momento, cuando era rector, el doctor Henning Jensen mencionó en algún momento que las universidades tenían comprometido, la Universidad de Costa Rica tenía comprometido su futuro por la política salarial que tenía, ¿verdad? Y la política salarial tampoco es que los académicos se hayan reunido ahí en consejos académicos para
saquear el presupuesto de las universidades, pero sí tuvimos, yo fui miembro de la Asamblea Colegiada Representativa y de alguna manera también fui omiso en haberle plantado cara a la política sindical en la Universidad de Costa Rica de crecimiento más o menos indiscriminado de los salarios, no solo de los académicos, sino también de los servidores administrativos, muy respetables, muy importante su función, pero uno entiende que una universidad debería tener una visión sobre los salarios de los académicos, que son su razón de ser, ¿verdad? Bueno, la razón de ser son los estudiantes, pero por la razón de ser de la universidad, que es la academia, los académicos deberían tener un régimen salarial manejado de manera distinta al régimen salarial con el que manejas a los servidores administrativos, que igual sirven en la universidad, que podrían estar sirviendo en un banco o en una empresa privada, ¿verdad? No tienen nada distintivo como tienen o deberían tener los académicos. Bueno, ese es el contexto. Ahora, ¿qué anda proponiendo la UNESCO? Y es bien llamativo que la UNESCO, bueno, por diseño, ¿verdad? De velar por el progreso de la educación en el mundo, la UNESCO se ocupa de estas cosas y ha incorporado, desde luego, todo lo que ha venido pasando de la eh, cuarta o quinta revolución industrial, siempre se me confunde, quinta, cuarta, Yo ok, creo que andamos entre la cuarta y la quinta, pero sí, la no, cuarta es la, es la actual. ok, eso hay que incorporarlo, desde luego, la forma como se han transformado la comunicación, la disponibilidad de información, aún de información científica y tecnológica. Tal. Bueno, la UNESCO se ocupa de estas cosas y plantea algunas cosas sobre las cuales podríamos conversar. La primera cosa que plantea esta conferencia es el tema de que tenemos que abandonar ciertas prácticas, ciertos paradigmas, ciertas formas de ser la educación superior. Y la primera sería pasar de la forma de organizar la investigación, la, eh, el aprendizaje, la enseñanza en las universidades, que está organizado por silos, ¿verdad? Eh, lo, en mi tiempo, yo no sé ahora, pero en mi tiempo no se nos ocurría a los académicos de ciencias económicas invitar a un académico de historia, de filosofía, de ciencias políticas, de ingeniería, a que viniera a compartir con nosotros preocupaciones académicas, ¿verdad? Eh, las universidades, creo que de alguna manera le han puesto mucho énfasis a la enseñanza y le han restado importancia a otras funciones de la universidad. Incluso en algunos momentos hemos señalado que las universidades tienen que cuidarse mucho de no convertirse en enseñaderos, ¿verdad? Eh, Primero, aquí lo hemos dicho varias veces, la función importante entre eh, los que saben y los que aprenden no es que los que saben le trasladen cosas a los que aprenden, sino que los que saben promuevan el aprendizaje de los que aprenden. Bueno, pero desde el punto de vista de organización, de lo que se trata es de que abramos
ventanas entre los distintos silos universitarios, ¿verdad? Que la gente de derecho se converse con los de ciencias, se converse con los de medicina, se converse con los de química, que la gente de matemáticas hable con los de educación y hable con los politólogos, etcétera, para abandonar lo que se llama silo universitario, porque eso impide el florecimiento de una actividad académica robusta, sinérgica, en tiempos en que el mundo nos está planteando problemas muy complejos que no pueden ser abordados por un solo especialista, sino que tienen que ser abordados de manera transdisciplinaria. Ese es el primer aporte de la conferencia. Interesante, mientras hablabas, he pensado mucho esta semana en una visita de campo que realicé el martes a San Ramón con la Fundación Omar Dengo, con quienes fui a visitar un colegio técnico profesional, un CTP, que es un colegio donde la formación estudiantil de los 5 años de colegio está orientada hacia el desarrollo de destrezas para la empleabilidad, ¿verdad? Que creo que siempre hemos tenido la falsa concepción de que la universidad es eso, y la universidad no es eso, ¿verdad? Aún para un dentista que se forma profesionalmente en un oficio tan específico como lo es la odontología, perfectamente puede ser que un dentista formado decida dedicarse a otra cosa. Entonces la universidad lo formó para resolver un tipo de problemas de una manera determinada, pero no necesariamente le consiguió el empleo. Los colegios técnicos profesionales sí tratan de conectar necesidades de las personas, su talento y algunos criterios, digámosle de alguna manera, objetivos de necesidades de demanda en el mercado de esas destrezas. Entonces, con ese alineamiento, las personas jóvenes de una comunidad como Calle Zamora en San Ramón, que queda ahí subiendo un par de kilómetros en una montaña, entran a un colegio donde se forman con la formación académica que tiene un colegio y además desarrollan destrezas que les sirven, con las que ya salen empleables, ¿verdad? Con criterios de contabilidad y criterios de muchas otras áreas que de memoria no las conozco, pero que observan una lista de prioridades que CINDE mantiene actualizadas año a año. Y pues ahí hay 585 jóvenes que se están formando, digamos, formación colegial y también alistándose para el empleo. Y muchas de esas personas eh, obtienen un empleo y ahí comienza su desarrollo profesional desde un oficio, ¿verdad? Porque no podemos decir que una persona que lleva 8 años dedicándose a un trabajo técnico, dedicado, un trabajo técnico cotidiano, dedicado, especializado en un área, no es un profesional, solo porque no tiene una certificación académica que diga que tiene un grado determinado, ¿verdad? Por supuesto que es una persona profesional. Cualquier persona que hace algo más de 10.000 horas no solo es un profesional, es un experto, aunque no tenga la certificación que necesita. Y a veces siento que el sesgo académico que introducen las universidades es el de hacernos creer que quien se gradúa y obtiene el certificado es profesional y quien no, no. Y eso me parece que además de elitista, es discriminatorio y creo que no le aporta nada a nuestro desarrollo como nación, como comunidad. Así que eso es lo primero que me viene a la mente, lo que son los CTPs, sobre todo si nos ponemos a pensar en esta tendencia
pedagogo industrial que ha surgido principalmente en Alemania de la educación dual, ¿verdad? Aprendamos, como decías en tu artículo, aprendamos la teoría de cómo se nada, pero también echémonos al agua y practiquemos nadar para poder decir que sabemos nadar y no simplemente que sabemos la teoría de cómo se nada. Entonces, ese paradigma de la educación dual a donde nos está llevando es a que las empresas privadas empiecen a acercarse a este tipo de instituciones como los colegios técnicos para decir, yo ya sé que dentro de 6 meses voy a necesitar a 3 personas con este perfil, me gustaría ofrecer una pasantía para que esas personas conozcan aquí, se ambienten, a ver qué les parece, que nosotros también sintamos si reúnen los requisitos y que después formalicemos la relación en una contratación. También me parece, y esto es algo que tengo que indagar un poco más, pero una persona cercana y conocida, que por cierto te mandó saludos, Lisette Brenes de la UNED, publicó este mes un libro sobre 10 atributos que describen oportunidades de generación de bienestar que ha logrado Costa Rica, un poco de manera experimental, lo que hablábamos días atrás tú y yo sobre el experimento costarricense. Y ella hablaba de cuántas innovaciones sociales consagradas en normas políticas ha habido en este país, y los CTPs, los colegios técnicos profesionales, son una de ellas, igual que los EBAIS, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para democratizar la formación de talento para que la gente sea empleable sin tener que pasar por el viacrucis, porque no sé si hay otra palabra, de tener que aspirar a una plaza académica en una institución superior que años después le va a dar una certificación con la cual honestamente uno lo que tiene es licencia para empezar a aprender, porque en la universidad lo que aprendes es cómo se nada, pero no aprendes a nadar. Y entonces, bueno, si vamos a repensar la educación superior, me gustaría imaginarme la educación superior reinventada un poco en la línea de lo que decía tu artículo de los nanocertificados o nanokrados, cómo hacemos para que nosotros podamos desarrollar saberes y que esos saberes, esa formación de saberes me genere una certificación mucho más alcanzable que un título académico universitario, que me permita a mí moverme de una comunidad a otra y mantener la certificación. Porque ¿qué es lo que pasa si no se hace de esa manera? Que el mecánico del barrio, en quien confías y a quien conoces desde que era niño, porque conocías a tu papá, que era tu mecánico también, es un excelente mecánico, pero si él se va a vivir a Guanacaste, en Guanacaste no es mecánico, porque no tiene una certificación de mecánico. Ok, entonces eso por un lado, de la reinvención de los CTPs. También con este tema de los nanogrados o de los micro certificados, como sea que le queramos llamar, la certificación de saberes. Recuerdo que hace 20 años cuando yo estudié en Noruega, yo le preguntaba a mis compañeros noruegos, ¿y vos qué estudiaste? ¿Verdad? Que aquí uno pregunta, ¿qué estudiaste? Ah, yo estudié ingeniería, yo soy ingeniero. Yo estudié derecho, soy abogado. Yo estudié odontología, soy dentista. Pero en Noruega, al menos en aquella época, la gente decía, ok, yo quiero graduarme de economista. Y para graduarme de economista, con un título de bachiller, después de 4 años de educación superior, tenías que tomar 40% de tus créditos de la carrera de economía. Y el otro 60 podías estudiarlos en cualquier facultad que quisieras, pero el título te lo daba la facultad a donde habías cursado el 40% de tus créditos. Eso no quiere decir que una persona con un título de bachiller en economía en Noruega sea un economista de clase mundial para trabajar en el Fondo Económico, en el Fondo Monetario Internacional, pero sí tiene digamos que un núcleo cognitivo e intelectual de pensamiento equiparable con el de un economista. Pero además estudió antropología y además estudió ciencias políticas y además estudió literatura. Entonces es una formación muy robusta y pues entonces la pregunta de qué estudiaste no aplica. Porque hey, estudié un montón de cosas, pero eso no te dice qué hago, ni a qué me dedico, ni qué soy, ni qué quiero ser, ¿verdad? Entonces, después de esos años universitarios,
quien quiera se especializa con una maestría, que por cierto, y esto es algo que deberíamos de repensarlo como educación superior a nivel global, en Noruega por ley, todas las maestrías académicas que se ofrecen se tienen que ofrecer exclusivamente en inglés. Entonces quiere decir que una persona noruega, si quiere ser máster en una universidad de su país, tiene que estudiarla en inglés. Y un extranjero, cualquier extranjero que quiera estudiar en Noruega, basta con que hable inglés para que pueda cursar una maestría. ¿Qué pasaría si todas las maestrías del mundo se impartieran en inglés? Bueno, primero, generaría el incentivo de aprender inglés para alguien que quiera formarse académicamente. Y segundo, democratizaría muchísimo el acceso a ese tipo de formación. Además de que yo creo que promovería una polinización cruzada entre culturas riquísima, ¿verdad? Porque a mí me hubiera encantado hacer una maestría en Hungría, tal vez, o en Rumanía, pero no sé si ahí, o en Japón, no sé si en esos países ofrecen una maestría en un idioma que yo conozca. En fin, eso como otro aporte para eh, descentralizar, ¿verdad? Para salirse del silo de lo que ha sido tradicionalmente la educación superior. Y lo otro, con esto te devuelvo la palabra, es que a mí me pareció un poco vergonzoso y creo que debería de ser revisado a profundidad el hecho de que una universidad de tantísimo renombre regional como la UCR no hubiera podido migrar a la educación virtual cuando llegó la pandemia porque no estaban preparados, ¿verdad? Y la verdad es que la cuarta revolución industrial a la que aludiste tiene 20 años de estar sucediendo, más de 20 años de estar sucediendo, y sin embargo una universidad como la Universidad de Costa Rica, con esos presupuestos que tiene, no supieron, no pudieron, no quisieron adaptarse. Y así como le puede suceder a un individuo que no se adapta a los tiempos, pues una institución que no se adapta a los tiempos queda obsoleta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto margen de error le vamos a dar a una institución como la UCR, que podríamos denominarla too big to fail, ¿verdad? Es demasiado grande la UCR como para que fracase. ¿Cuánto margen de error le vamos a dar para que continúe tendiendo hacia la obsolescencia? Y estoy siendo muy crítico porque quiero revisar la universidad que es mi alma mater, de la cual me gradué y por la cual siento un enorme aprecio y agradecimiento, y además reconozco que por lo menos en la carrera en la que yo estudié, hoy en día que se necesita hacer examen de incorporación al Colegio de Abogados, la universidad cuyo porcentaje de aplicantes es mayor aprobando el examen de admisión al Colegio de Abogados son de la UCR, ¿verdad? Eso está claro. La calidad académica de la universidad es incuestionable, pero si no se adapta, entonces no logramos confiar en ella como una institución del siglo XXI. ¿A dónde está la Universidad de Costa Rica hoy en día para saber si es una universidad del siglo XXI, de siglo XX o de siglo XIX? Porque hay algunas prácticas de esa y de muchas otras universidades que todavía son de siglo XIX, como esa preponderancia por la enseñanza y la evaluación, ¿verdad? Cuando hoy en día estamos en un mundo donde el otro día te iba a decir y se me quedó en el tintero, que escuché un podcast de uno de estos señores que anda constantemente buscando cómo se hackea como ser humano. Utilizó estas plataformas de enseñanza en línea como Coursera, Udemy, todas ellas, y tomó todos los cursos que son necesarios para obtener el bachillerato en ingeniería en MIT y realizó todos los cursos y los aprobó en un año. Y si hubiera pagado $100 por curso o yo no sé cuánto cuesta, se hubiera certificado como bachiller en ingeniería de MIT en un año. Entonces, en ese escenario en el que estamos hoy, ¿a dónde está la UCR y a dónde están las demás universidades, verdad? Lo digo con asertividad y con espíritu crítico. Yo siento que en una serie de aspectos en el país, y creo que todos los países, ¿verdad? Tenemos unas reliquias del pasado
que dificultan la flexibilidad para enfrentar este mundo complejo, ¿verdad? Variable, incierto, convulso y no sé qué, le dicen un mundo VICA. Ok. Y esto me recuerda una anécdota. Una vez estuve en Antigua, Guatemala, y fuimos a visitar la Universidad de San Carlos. Y entonces entramos a una sala académica donde había un púlpito. Y yo, y yo, inocente de mí, pensé y pregunté, ¿esto es sala de académica o era una capilla, era una iglesia? ¿Y por qué? Ese púlpito, bueno, es que el catedrático daba las clases desde un púlpito. Me parece a mí que, eh, bueno, tú sí sabes que la palabra cátedra tiene una etimología que se relaciona con cadera. Y cadera, tú lo sabes muy bien por el brasileño, ¿verdad? Quiere decir silla. Entonces, lo de cátedra es una silla especial donde el catedrático se sentaba a pontificar. Eran otros tiempos, eran los tiempos en que no había una clara distinción entre lo que era teología y lo que era ciencia, ¿verdad? Y desde luego que había esa reminiscencia de predicar la ciencia. Una pregunta muy interesante es cuánto de lo que se hace en una universidad es predicar la ciencia. Cuando el profesor tiene un libro de texto y se chorrea el libro de texto en unas clases, todo lo estupendas que tú quieras, todo lo vivaces que tú quieras, pero se chorrea el libro de texto, lo que está haciendo es predicando la ciencia. La ciencia no es para predicarla, la ciencia es para practicarla. Lo que queremos de los estudiantes no es que al final puedan llenar unas pruebas, unos tests donde se demuestre cuántos hechos científicos recuerdan, sino que lo que queremos es que tengan espíritu científico y el espíritu científico arranca por tener admiración ante las cosas, considerar los fenómenos con respeto, recoger información sobre los fenómenos, producir hipótesis, tener una metodología para someter a prueba la hipótesis. Y luego, cuando sometieron a prueba la hipótesis y la lograron demostrar afirmativamente, decir, bueno, provisionalmente, esta es la verdad. ¿Cómo provisionalmente? Sí, hasta que alguien venga con conocimiento superior a, a derrocar esta verdad provisional. Estamos haciendo eso en las universidades. No sé, y claro, cuando hablamos de universidades o de universidad, de veras que tenemos que hacer una distinción. Hay unas áreas de la universidad más desarrolladas en este aspecto que menciono que otras. Hay áreas que se van quedando atrás, ¿verdad? Y evaluar como se hace desde SINAES, distintas carreras en una universidad, abre un panorama y te das cuenta de que hay unas carreras que la evaluación concluye en que son excelentes y hay otras carreras en que la evaluación concluye que apenas pasan los requisitos mínimos, ¿verdad? Bueno, entonces en esto hay que estar claro para no rotundizar, ¿verdad? Para no hablar de la UCR como si fuera un solo núcleo, ¿no? Son muchos núcleos con distintos grados de desarrollo, ¿verdad? Y el segundo punto que el doctor Pedro eh, ponía a reflexión es lo relacionado con la admisión a las universidades, ¿verdad? Si queremos poner dos polos, en un polo está la admisión restrictiva, ¿verdad? Vamos a hacer unas pruebas de admisión tales que entren la creme de la creme, ¿verdad?
Esto me parece que en este momento promovería el elitismo, porque la creme de la creme son las personas que están mejor formadas porque tuvieron una escuela privada muy buena, un colegio muy bueno, tienen un entorno sociocultural en su casa donde los temas de los que se habla son temas serios, no estamos hablando de fútbol y de la última conferencia de prensa, ¿verdad? Eh, Esto, desde luego, le da a unas personas de un cierto nivel socioeconómico mayor probabilidad de entrar a formarse a la universidad. Y eso, de alguna manera, primero, no hace un buen reparto de las oportunidades. Y segundo, está haciendo que la posposición, el subdesarrollo personal y tal sean heredables. Entonces, el doctor Pedro hablaba de la importancia de que la educación superior se vea como un derecho y no exista una selección con ánimo de excluir personas. Ahí uno se pone a pensar cosas como la siguiente, bueno, ¿qué? Todo el mundo a la universidad sin examen de admisión. Me parece que nos estaríamos perdiendo una medición de cómo es la calidad de los colegios. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es que la educación de nivel medio, la pública, la educación colegial pública, es de tan mala calidad que las universidades ya no pueden empezar donde antes empezaban. Yo me acuerdo que cuando ingresábamos a la universidad, empezábamos con un texto de matemáticas, de álgebra, que era álgebra universitaria. Y hoy en día tienen que hacer ahí una serie de ajustes porque los muchachos, muchos de los que llegan, no saben álgebra de colegio, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacer en esto? Primero, yo creo que no podemos comprometer la calidad de la formación universitaria haciendo una admisión totalmente libre. Yo creo que a lo que las universidades van a tener que llegar, el Instituto Tecnológico de Costa Rica ya lo está haciendo, no sé si la UCR, dar unas cosas que son unos semestres remediales, porque tampoco creo yo que la formación o los contenidos que se dejan de ver bien en el colegio sean tan difíciles para que en el entorno universitario se los pueda comprimir en un semestre o una cosa así para nivelar a los muchachos que vienen de colegios con déficits, ¿verdad? Esa es una esperanza. Además, hay una pregunta que hacerse. Yo me la hago y sé que es una pregunta que podría ser políticamente incorrecta. La universidad, creo yo, que tiene, ya di la respuesta, creo que tiene que proveer, formar, producir la élite intelectual del país. Los países necesitan una élite intelectual, básicamente porque no todos podemos ser miembros de la élite intelectual. Alguien tiene que producirla. Eh, la producen las universidades, pero no exclusivamente. Una persona, un egresado de colegio, como decías antes, que se dedica a cultivarse por libre, pues cuando tiene 40 años, tiene un conocimiento de lo que hay que tener para ser miembro de una élite intelectual adecuado, ¿verdad? Pero las universidades siempre fueron las generadoras de esa élite intelectual. Todo el que va a la universidad y se gradúa es miembro de la élite intelectual. No, no, por lo que decías, aprendió unas cosas, pero de ahí a utilizarlas como para llegar a tener
una formación que le permita ser parte de la élite intelectual es otra cosa. ¿Qué es ser parte de la élite intelectual? Es saber muchas matemáticas, mucha física, mucha biología. Hombre, yo pienso que hay que saber todo eso, pero que es muy importante saber humanidades, pero no saber humanidades, saber citar fechas. No, a ver, decía una vez un participante en un programa mío, esto hay que pasarlo por el cuerpo. Tiene que haber pasado por el cuerpo las humanidades. Yo creo que la gran crisis de las democracias en el mundo es que la gente no ha pasado por el cuerpo las humanidades, porque si no, ¿cómo van a dejar de admirar el milagro que representa la democracia, la enorme contribución que la democracia representa para la convivencia, ¿verdad? El que dice, hombre, es que me da lo mismo democracia que no democracia, porque yo de todas maneras tengo que trabajar, de todas maneras de vez en cuando nos nombran unos poderes ejecutivos que no funcionan y tal. No, pero esos no son fallos de la democracia, esos son imperfecciones de los ciudadanos que por no haber pasado por el cuerpo las humanidades votan de cualquier manera. Pues por ahí andaba el tema de qué hacer con la admisión y cómo ampliar muchísimo, casi, dice él, el conferencista, ver la educación superior como un derecho, que en esta sociedad del conocimiento debería ser un derecho. Antes era un derecho la educación primaria, luego fue la educación secundaria, luego que la educación universitaria sea un derecho, lo cual no quiere decir, ojo, que para que sea un derecho hay que bajarla al nivel de todos los bachilleres como para que puedan acceder a la educación universitaria. Ahí tenemos un nudo que es soluble, desde luego, y que yo no veo quién lo esté resolviendo. Muy bien. Un día de estos, mi hija Inga, que tiene 5 años, me dijo hace 2 noches, me dijo, ya sé qué quiero ser cuando sea grande. A ver, no es una pregunta que yo le haga nunca, así que quién sabe de dónde le salió, pero me dijo, yo quiero ser veterinaria, cantante, bailarina y una cuarta cosa que no recuerdo qué era. Entonces yo le dije, bueno, puedes estudiar veterinaria y formarte en eso, puedes desarrollar tu destreza de canto y puedes dedicarte al baile como un hobby. Y luego había una cuarta cosa que no recuerdo qué era, pero que era un oficio. Entonces le dije, Ujú. y puedes trabajar como esta otra cuarta cosa que me dijo ella, ¿verdad? Entonces me volvió a ver sorprendida porque creo que ella lo que venía era con un problema, ¿verdad? Tengo el problema de que Ajá. no sé cómo escoger qué quiero ser. Ah, claro. Ujú. Y yo le dije que podía hacerlo todo, ¿verdad? Y que, bueno, que nunca dejara que nadie le dijera que no era posible hacerlo todo, Ujú. porque la verdad es que, pues, si la vida es fértil y longeva para ella, pues va a poder hacer muchas cosas. No quiere decir que tenga que ser la mejor en todo, porque eso creo que no se puede, Claro. pero sí Ujú. se puede cantar, ¿verdad? Y sí se puede bailar, y sí se puede estudiar veterinaria, y sí se puede tener un oficio distinto, que es justo de lo que estábamos hablando. Eso lo menciono sobre todo pensando en cuál va a ser mi criterio de orientación si es que se me llegara a solicitar cuando mis hijas tengan que decidir qué hacer después del colegio, ¿verdad? Porque yo pues soy producto de la formación académica en instituciones formales por muchísimos años, ¿verdad? Yo estudié, incluyendo mi etapa escolar y universitaria, estudié 26 años de mi vida y yo no le desearía eso a mis hijas. Eh, entonces, pues tampoco las voy a disuadir de que persigan una profesión universitaria si eso es lo que quieren. Ujú. Pero Ujú. sí me gustaría que pudieran
entrar en contacto con otras opciones. Esta semana que estaba yo en el Colegio Técnico Profesional de Calle Zamora de San Ramón, yo pensé, mira, esta es una opción, ¿verdad? Que vayan a un colegio de esos. Lo maravilloso es que estos chicos de 17 años han estado recibiendo este año 160 horas de una materia nueva que se llama emprendimiento, y en 160 horas ya tienen pues diseñado un negocio al cual se quieren dedicar apenas salgan el año entrante. Y una persona que conocimos que nos hizo una presentación del negocio que está montando ni siquiera quiere buscar trabajo, quiere emprender y Ajá, quiere que su ajá, emprendimiento esté ajá. basado en San Ramón, y considera que hay suficiente mercado y que no hay competencia, y que ahí es donde él quiere vivir porque es donde siente que hay mayor bienestar. Una persona de 17 años con este nivel de conciencia y de sensibilidad, me parece que es una muy buena señal de lo que podría estar sucediendo, ¿verdad? Y es que ese desplazamiento, yo le llamo fuga de cerebros o fuga de talento de comunidades rurales en Costa Rica hacia la ciudad para estudiar y para buscar empleo, cada vez podría verse reducida porque hoy en día la universidad ya es remota, y entonces, o hay sedes universitarias en diferentes áreas, diferentes zonas rurales, y también puedes tener trabajos remotos, pero también puedes tener trabajos en la localidad de la que eres oriundo. ¿Por qué tenemos que obligar a nuestros jóvenes a irse Sí, de donde ujú, viven ujú. solo para buscar un trabajo? Que en realidad no es buscar un trabajo, es buscar un ingreso, ¿verdad? Y es buscar un Ajá. ingreso para insertarse en un paradigma donde el dinero es el habilitante para todo lo que queramos hacer. Ujú, ujú. Y eso por ahí. Y por otro lado, eh, está inmigrando a Costa Rica una cantidad importantísima de talento en forma de residentes, turistas por estancias prolongadas, nómadas digitales o no. eh, y esos migrantes que están entrando a Costa Rica no se están viniendo de sus países y de sus ciudades a vivir en esta ciudad que es San José. Se están viniendo a vivir a donde hay mayor bienestar en Costa Rica, y el mayor bienestar en Costa Rica, a criterio de esas personas, y creo que también podríamos buscar criterios objetivos para decirlo, está en las zonas rurales, que es donde hay mayor capital natural, mayor abundancia de agua, mayor paisaje y belleza escénica, mayor biodiversidad. No sé si ya dije biodiversidad, pero eso es exactamente lo que creo que podría estar pasando, que cada vez haya más personas yéndose a las zonas rurales, lo cual empodere a las comunidades para que su talento oriundo se forme y se quede ahí creando valor local. Ujú, Eso me ujú. parece que sería un éxito. Si las universidades quieren o pueden hacer algo al respecto, bienvenido, bienvenido sea ese esfuerzo. Pero creo que va a pasar de todas maneras, y ahí es donde siento que la adaptabilidad de las universidades va a ser cada vez más crítica. Y lo último que quería mencionar, y creo que con esto termino, es que el papel de las universidades hoy en día ya no es el poner a los estudiantes en contacto con la información, porque toda la información del mundo que se conoce Así. y que está documentada, la llevamos en el bolsillo, en la punta de los dedos, de manera gratuita a cualquier hora del año. Entonces siento que el papel fundamental de las universidades es facilitar el proceso de entrada en contacto con algún tipo de información que nos vaya permitiendo ir construyendo una manera determinada de pensar y de resolver algunos problemas. Ujú, Entonces, la ujú. facilitación podría ser una llave para la universidad, ¿verdad? Qué difícil es tratar de calzar la destreza de la facilitación con la estructura actual de las universidades que requieren de una evaluación y requieren de asignarle un número a una persona por su desempeño. Y si uno realmente está comprometido con la facilitación y cree que lo que
de lo que depende el aprovechamiento de la matrícula en un curso, es del entusiasmo con el que un aprendiente entra en contacto con esa nueva información, entonces siento que pues no podemos juzgar eso con un número, ¿verdad? Yo no le puedo decir a alguien, es que usted hizo 80% del esfuerzo y por eso le doy un 80 de nota. Yo más creo que la persona es la que debería de saber que si hace un 100% del esfuerzo, sea lo que sea que resulte del curso, va a ser muy provechoso porque aprendió a darlo todo. Y eso me parece más importante que saberse todo el temario y haber sacado la mejor nota, demostrando que por lo menos en ese día específico sabía todo lo que tenía que saber o dijo todo como tenía que decirlo, aunque dentro de 6 meses se le haya olvidado. Mm, ujú. Bien, eh, eh, termino comentando brevemente la posición del doctor Pedro y de la UNESCO. El, el tercer punto, creo que ya lo conversamos por aquí, es migrar de la idea de que la educación superior termina con la graduación y que más bien tengamos eso como un punto de inicio, ¿verdad? Terminó la educación superior y de ahí en adelante tengo que ir desarrollando los campos de esa disciplina en los que estoy interesado o en los que tengo experiencia por razones laborales, etcétera. Todos los ingenieros cuando se gradúan son más o menos iguales. 10 años después, todos son distintos, porque fueron los gustos, la experiencia, las ocasiones de desarrollo que tuvieron las que conforman a un profesional que tiene 10 años o 20 o 30 de ejercicio, ¿verdad? La otra cosa que mencionaba el doctor Pedro, ya la mencionaste tú, la importancia de lo que llaman las microacreditaciones o los nanogrados. Es que una persona con un determinado título universitario, un bachillerato o una licenciatura, empieza a tomar cursos eh, formales, serios, bien organizados, de distinta naturaleza y puede llegar a tener, él mismo se puede crear una especialidad de cosas que ha venido tomando en cursos no sé, desde 40 horas hasta 100 horas y tal. Tiene que existir una acreditación de esos microgrados como para que la gente diga, sí, yo soy ingeniero igual que él, pero yo tengo 10 cursos específicos, nanocursos, nanogrados, y el otro no tiene nada, ¿verdad? Eso es una posibilidad que este medio nos está dando en este momento. Y finalmente, migrar en las universidades de los contenidos a las competencias, ¿verdad? Eh, ¿Usted es ingeniero? Sí. Ok, resuélvame esto. Puchiga, no, pregúntemelo, pero como me lo preguntaban en el examen, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que conoces los contenidos, pero no tienes las competencias. Cuando ves, por ejemplo, lo que ABET, que es una agencia acreditadora de ingeniería en los Estados Unidos, lo que ABET pide de los ingenieros, eso es una maravilla, porque eso, todo que una escuela de ingeniería sea muy robusta, muy eficaz, puede crear esas posibilidades. Por ejemplo, el ingeniero que desde luego sabe con ingenio, porque ingeniería viene de ingenio, sabe con ingenio producir soluciones a problemas, pero a la vez sabe cuáles son las consecuencias sociales, éticas de las soluciones que está proponiendo. Eso es una maravilla, eso es un ingeniero redondeado, ¿verdad? Bueno, aquí de lo que se trata, dice el doctor Pedro y la UNESCO, es darle importancia a los contenidos, porque son lo que producen la formación cognitiva, pero no quedarse ahí,
sino ir a las competencias, a que el graduado sepa qué hacer con los conocimientos. Y así terminamos este intercambio. Me parece a mí, yo disfruté mucho, me gustó, seguramente que se nos quedan cosas, seguramente que cometimos injusticias o exageraciones, pero bueno, ahí están. Ujú. Claro que sí. Pues sí, obviamente que si hablamos en caliente y sin guión, uno tiende a salirse un poco de tono a veces y eso también es parte del diálogo, ¿verdad? No creo que podríamos mantener un diálogo libre de emociones, así que gracias por la retroalimentación y la reflexión. Muy bien. Nos vemos. Sí, señor. Chao.